Vamos a esperar que entre todo el público. Gracioso esto. ¿No? Simpático siempre eso. Sí. Sí, ¿a quién tenemos? Iván, siempre hay que saludar ahí. Vale, Alicia, Nora, Guillermo, Alberto, Jorge Venegas de Costa Rica. Bien. Estamos internacionales hoy día. Diana, Vale Mañi, don Raúl, pura gente conocida, amigos, ¿eh? Va a estar entretenido esto. Bueno, vamos a partir este tercer encuentro, este tercer ciclo de conversación en torno a un tema que nos interesa mucho a todos, yo creo, porque es nuestro hábitat, que es la ciudad. Y bueno, como somos Desafío de Humanidad, Corporación Desafío de Humanidad, queremos promover la humanización en distintas dimensiones de nuestra vida y distintos espacios. Y en este caso vamos a hablar de cómo podemos humanizar la ciudad. Y hay una pregunta que nos ha convocado hoy día. Ya voy a presentar a quienes tenemos como invitadas. Son tres mujeres tremendamente valiosas y que las invitamos porque, bueno, sabemos cómo miran esto también y tenemos coincidencia de visión. Ayer la voy a presentar, pero la gran pregunta que nos hacemos hoy en este tercer encuentro es si la ciudad, en particular Santiago, es un hábitat que humaniza o que deshumaniza. Un segundito que me está llamando a la tercera invitada que parece que no puede entrar. Un segundo. Bueno, un poco compartiendo y siguiendo un poco las palabras de Alejandro, de la bienvenida de Desafío Humanidad. También me presento, mi nombre es Carlos Urriola, soy el director ejecutivo actual de la Corporación Desafío Humanidad y un poco lo que hemos hecho estos últimos ciclos es que hemos abierto un poco la conversación desde una reflexión, desde preguntar cómo en distintas variables del desarrollo propio de nuestro país podemos humanizar. Para que sepan lo que no han existido y que ha invitado también a mirar las charlas en nuestro canal de YouTube. Hemos tenido conversaciones de cómo humanizar la sociedad, en el cual hemos tenido a Vito Baranda, Nicolás Maluf. Hemos también trabajado el tema de la humanización de las finanzas, un espacio bastante interesante de ver cómo desde la banca social, desde todo el proyecto de Mohamed Yunus, e incluso también de fondos de inversión sociales, vamos también tratando de abrir ciertas miradas. Hemos conversado también de humanizando la salud, en lo cual hemos abierto también la mirada de cómo la salud en la sociedad tiene que ir más allá de simplemente curar una enfermedad, sino cómo generar espacios comunitarios sanos. Y en torno a todo, desde nosotros, y últimamente hemos tenido la experiencia de humanizando la política, que no quería un poco que se me olvidara, que también la pregunta es cómo tratamos de generar un diálogo, escuchando ¿sí? Y hablando sin pretender convencer al otro, sino reconociendo en el otro y en sus particularidades, de sus visiones, valor. Y ahí tuvimos al ministro Jaime Belolio y al exintendente Claudio Rego en una conversación súper interesante desde cómo podemos ir cambiando la mirada. Nosotros desde la corporación creemos que es necesario tener una nueva interpretación y comprensión de la realidad, y en eso la invitación actual que con Alejandro Magni hemos querido hacer desde la corporación es también generar una reflexión en torno a la ciudad como nuestro ecosistema, nuestro hábitat. Si estábamos aquí, Alejandro, te doy paso para que también sigas con tu tesis detrás de estos ciclos de conversación. Gracias, Carlos, por ahí ayudarme un rato. Podemos autorizar, no sé qué estaba pasando. Entonces yo estaba contándoles que este es el tercer encuentro de este ciclo que hemos llamado con una pregunta: ¿es la ciudad un hábitat que humaniza o deshumaniza? Esa es la pregunta que nos convoca hoy, ¿eh? Y bueno, para eso tenemos a tres invitadas que les decía yo que
La invitamos con su razón, porque sabemos que ellas comparten nuestra visión de humanización. Desafío de Humanidad, como decía Carlos, busca el encuentro, busca humanizar distintos aspectos de nuestra vida. Es una institución que tiene más de 25 años de existencia y nos dedicamos a eso, a lo mejor con un perfil bajo, porque no tenemos vocación de expandir demasiado, sino es que son conversaciones significativas entre personas que tienen intereses comunes. Hoy día tenemos a Paz Serra, que acaba, bienvenida Paz, que bueno que pudiste, que pudiste ingresar. La tecnología a veces nos pasa malas jugadas, pero aquí estamos. Hola Alejandro, muchas gracias, sí. Tenía algunos problemillas, pero ya lo... Pero aquí estamos. Aquí estoy, sí. Exactamente. Y así que te damos la bienvenida por estar acá, por agradecerte que nos acompañes. Paz es hoy día jefa de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, que a lo mejor tú después puedes explicar los alcances, pero es la entidad del ministerio que se preocupa del desarrollo urbano, ¿no? Ella es arquitecta, es magíster en arquitectura en Oxford, entiendo, Paz. Y bueno, por supuesto, su vocación está en la ciudad, así que la tenemos acá para que nos cuente cómo ella ve esta realidad. Nuestra segunda invitada es Fabiola Salinas, que está por ahí. Ella es profesora de lenguaje, ella es pobladora de la legua, directora de una institución maravillosa que se llama Raipillán, que también ella nos podrá hablar sobre ella, que agrupa a más de 300 personas jóvenes que hacen bailes folclóricos y presentaciones maravillosas, ya hablaremos de eso. Nuestra tercera invitada es Giselle Labar. Ella es ingeniera civil en transporte, mención en transporte, es coach ontológica y actualmente es directora ejecutiva, secretaria ejecutiva de Sectra, que es la entidad del gobierno que se dedica a planificar el transporte tanto en las ciudades como en el resto del sistema de transporte. Así que tenemos a tres personas que están, bueno, y Carlos, que no necesita presentación, el director ejecutivo de Desafío, que también le pedimos que participara, también como de alguna manera panelista, porque él ha tenido una experiencia de vida también en este mundo del desarrollo del transporte, infraestructura y la ciudad. Así que vamos a tener una oportunidad de conversar. Hoy no vamos a tener, como las otras, las que no asistieron en los primeros dos encuentros teníamos presentaciones, aquí no vamos a tener presentaciones, vamos a tener una conversación, ¿no? Y para motivar esta conversación, yo solamente quiero recordar algunas cosas que hablamos en los últimos dos encuentros, que hablamos sobre los aspectos las brechas que existen hoy en el bienestar de las personas que se logra en las ciudades. Y estuvimos viendo también algunos casos específicos de intervenciones urbanas que humanizan, que fueron muy interesantes para ver cómo vamos buscando cerrar esta brecha de humanización. Y concluimos, y yo creo que también es algo que es común como pensamiento de todos, cuáles son los elementos que hoy día nos están faltando, así en términos gruesos, en términos muy prácticos. El derecho a la disponibilidad y acceso a servicios públicos sin discriminación cercano, un aspecto clave de la necesidad de abordar, ¿no es cierto?, como desarrollo urbano. El acceso a espacios de recreación y convivencia, de interacción, de encuentro, la posibilidad de que las personas puedan vivir en plenitud y en libertad, con optimismo, con posibilidad de mirar el futuro con optimismo, la oportunidad para interactuar y reconocer al otro de manera constructiva, de compartir, la posibilidad de vivir con seguridad y de cuidar a los propios en un ambiente sano. Esos son aspectos que tratamos en las otras sesiones, que además, yo creo que, como digo, es de común visión. Vamos a poder abordar esto también hoy día. Y con esta motivación, yo quisiera partir este encuentro, después de haber hecho estas presentaciones, con una pregunta a nuestras invitadas, muy simple. ¿Por qué aceptaron esta invitación?
quisiera que nos contaran qué los motivó, porque cada una de ellas respondieron, y los voy a decir al tiro, que sí, queremos participar en este encuentro. Por algo es eso. Entonces me gustaría que desde su propio rol y como persona, como testimonio de persona, ¿por qué respondieron que sí al tiro a esta invitación? Y con entusiasmo. ¿Quiere partir, Giselle? Bueno, muchas gracias. Primero que nada, agradecer la invitación. Sin duda dije que sí, porque, bueno, por distintas razones. La primera de ellas porque me contactó alguien que yo conocía, que es Carlos Urriola, nos tocó trabajar juntos en el Ministerio de Transporte, así que me hizo más sentido recibir la invitación directamente de él. Por otro lado, me encantó también el título del encuentro. Yo creo que el título de acá, Humanizando la Ciudad, porque específicamente desde el ámbito de SECTA, bueno, SECTA, como bien decías, Alejandro, es el programa de vialidad y transporte urbano del Ministerio de Transporte, que está encargada de la planificación de los sistemas de transporte en las distintas ciudades del país. Y para nosotros es fundamental tener como foco principal a las personas, o sea, más allá de los modelos y de los datos, finalmente la planificación apunta a las personas a una mejor calidad de vida, ¿cierto? Y por lo tanto tener este espacio de conversación con los demás panelistas, que además son todos caperuzos acá, y poder compartir, bueno, con Carlos, con Paz, con Fabiola, distintas miradas en base a esto de humanizar la ciudad, sin duda que me llamó harto la atención, y veo que va a ser constructivo para mí y para nuestro equipo. Y también un poco del desconocimiento, no sabía mucho lo que era desafío, entonces me metí un poquito a investigar, y ahí me ratificó con más sentido la participación. Yo creo que los valores que buscan, poniendo al ser humano como en el centro de su preocupación, que ayude a ponerlo como en el corazón de lo importante. Creo que ustedes ponían como el ser por sobre el hacer y el tener. Y yo creo que como seres humanos, y sobre todo dentro de las ciudades, con la vorágine en la que estamos, tendemos a perder el foco. Por lo tanto, son varias razones que me hicieron sin duda estar hoy día acá, y agradecida por ello. Qué bueno, excelente. Fabiola, ¿estás por ahí? Me gustaría que tú nos contaras por qué aceptaste esta invitación. Bueno, hola. También agradecer la invitación desde acá de La Legua. Felices de poder participar en esto que siento que nos va a enriquecer enormemente. A mí me encanta escuchar. Yo no sé si puedo aportar mucho, pero sí siento que puedo recibir mucho desde todos ustedes. La verdad es que yo, cuando me invitó a mí también Alejandro, inmediatamente le dije que sí, porque creo que es importante instruirse, aprender, escuchar, enriquecerse, como dije anteriormente, porque estamos viviendo hoy en día, bueno, algo tremendamente complicado, ¿no es cierto? La pandemia y otras cosas. Humanizando la ciudad, a mí me hizo recordar un encuentro que tuvimos en Desafío hace mucho tiempo atrás, que se llamaba Humanizando la Humanidad. Y nunca me olvidé de eso, porque la verdad es que yo ahí me enriquecí enormemente y dije, bueno, si ahí fue eso, acá en esto otro debe ser mejor, ¿no es cierto? Siempre con mejores cosas. Así que dije inmediatamente que sí, que podía, y aquí estoy, con unos pocos de problemas, estábamos sin internet, pero aquí estamos. Vamos a ver en qué podemos aportar, y pucha, me encantaría aprender de ustedes.
me encantaría escucharlos y la verdad es que yo igual tengo muchas cosas que decir. Vamos a ver si podemos humanizar. Perfecto, muchas gracias, Fabiola. ¿Estás por ahí, Paz? Aquí estoy, ¿me escuchan? Te escuchamos perfecto. Ya, buenísimo. Bueno, me encanta que haya hecho esta pregunta, Alejandro. Para mí, humanizar la ciudad ha sido una temática que realmente me llama la atención desde hace muchos años y ha sido la hipótesis para varias cosas que son al mismo tiempo pregunta y respuesta. Lo digo no solamente como jefa de desarrollo urbano ahora, lo digo principalmente como decana de la Facultad de Arquitectura que fui, y este tema nos llevó a hacer varias tesis de pregrado, etc. Y además, por la invitación tuya, Alejandro, que te encuentro muy humano, y me encanta estar aquí, escuchar a Fabiola, a Giselle, que la conozco, me ha tocado en varias reuniones con ella, a Carlos no tenía el gusto, pero será esta la oportunidad. Muchas gracias. Qué bueno también que haya aceptado esta invitación. Vamos a pasarlo bien hoy día, vamos a tener una conversación entretenida. Carlos, ¿qué me puedes decir tú de humanizando desafío, humanizando la ciudad a través de desafío? Mira, esta es una pregunta que con Alejandro trabajamos al principio, es decir, la pregunta cómo abrimos y de repente, más que llegar a temas más de fondo, poner un poco el tono de lo que nosotros, desde la dialéctica, de repente reconocemos que podría significar humanizar la ciudad. Y un poco hacer una recopilación de algunos textos que teníamos en desafío y todo, ya que uno es una construcción histórica. Como que reconozco como cuatro facetas que uno podría entrar en lo que significa como humanizar una ciudad. Lo primero es el reconocimiento de que cada ser humano es un ser único y está lleno de potencialidad y riqueza. Y que naciendo libre y lleno de talento, la pregunta es cómo la ciudad y su entorno que lo recibe no lo coarta, sino que lo potencia en su pleno desarrollo. Yo creo que es importantísimo eso, es decir, que la ciudad sea algo que lo desarrolle en todas sus facetas, que le permita vivir digno, pleno, feliz, armónico. Yo creo que por ahí hay ciertas características y valores que rescato. Y obviamente uno puede hacer pues las bajadas más pragmáticas, que es como el tema de los accesos a servicios básicos o de la dignidad en la movilidad. No solo la eficiencia, que la trabajamos, pero también lo digno. Lo segundo, después del ser, es lo comunitario. Una ciudad más humana tiene que permitir un hacer comunitario, ya que el ser humano se construye y se funda en la relación con el otro. No podemos llegar a esa idea extrema que algunos escritores han puesto de esta idea de ciudad, en la cual todos salimos de nuestro trabajo y nos encerramos en nuestros departamentos de manera solitaria, y en la cual la ciudad se transita, pero no se habita. Es decir, tenemos que tratar de construir una ciudad que se habite, que se tome a las personas y permitan espacios de congregación comunitaria, obviamente en su libertad y en su propia distinción. Y en esa misma idea, cómo permitir que las ciudades se acojan las distintas riquezas culturales de cada uno. De repente muchas veces en Chile pensamos que hay una única cultura, una única expresión. Y no, en la práctica somos todos distintos y todos representamos distintas facetas, visiones, y cómo esas singularidades se reflejan en las ciudades. Yo creo que ahí también hay harta humanidad. Un tercer punto que veíamos, que la reflexión de los textos que teníamos de desafío, es cómo podemos hacer que se construya una ciudad a escala humana, pero en las distintas escalas humanas de nosotros como seres. Por ejemplo, una ciudad que se construye también desde la mirada de los niños, muchas veces que no están ausentes en el desarrollo y que muchas veces sienten la ciudad como algo violento, en lo cual ellos están ahí como asustados. O los adultos mayores que muchas veces sienten que no tenemos espacios para que ellos puedan transitar o habitarlo de manera adecuada. Y para aquí también hablar el tema de las personas con movilidad reducida, porque a pesar de todo el trabajo que hemos hecho, todavía estamos muy al debe a lo que sería una ciudad que lo acoja en su distinción. Entonces, una ciudad que esté en la distinta escala humana. Y lo último,
y esto un poco también lo adecuado a los tiempos, una ciudad que permita vivir en armonía con el ecosistema, con el medio ambiente. Dado que el ser humano también vive en armonía con ese medio ambiente, no somos simplemente seres que nos excluimos de respirar, de conectarnos con la naturaleza. Creo que la ciudad tiene que volver un poco la naturaleza a la ciudad, dado que nos constituye en nuestro nacimiento como humanidad. Un poco yo veía esas 4 facetas que creo que pueden poner un tono a la conversación que vamos a tener ahora. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Súper clara el foco de nuestra conversación. Fabiola, ¿qué opinas tú de esto que la ciudad se transita y no se habita? ¿Cómo vives tú la ciudad en la legua con tus 300 o algo miembros de Bueno, yo Raipillán? me sumo un poco a las palabras de Carlos, ¿ya? Siento que verdaderamente se transita pero no se habita, pero si yo lo traigo acá desde mi población, La Legua, pucha, me pasa que hay sentimientos encontrados a cabalidad, porque acá yo te podría hablar de humanizar y deshumanizar. Acá se ve otra cosa, ¿ya? Se ve bastante precariedad, se ve bastante vulnerabilidad. Ustedes saben que acá La Legua es una legua de tráfico, ¿no es cierto?, donde últimamente la gente no está muy humanizada, pero hay un sector que sí está muy humanizado. Entonces, pero también siento que no culpar a los que están deshumanizados, sino que es lo que la vida un poco les ha dado. Acá nosotros en La Legua la Legua es una legua estigmatizada, ¿no es cierto?, donde nadie quiere llegar acá. Si tú te subes a un auto, ¿dónde va? Va para La Legua, yo no voy para allá. No sé si me entienden. También donde se han vulnerado mucho los derechos de las personas, donde se utilizan a los niños, a las niñas, a los jóvenes en cosas complicadas como es el tráfico, se les invita a ser soldados y pasan muchas cosas. Entonces, pero también hay un sector que es bastante humano, la gente de población es solidaria, se ayuda mucho, es más humana. Entonces, por eso que digo que son sentimientos encontrados, porque nosotros estamos haciendo una olla común como Raipillán, donde le damos almuerzo a 800 personas y donde hay 35 personas trabajando para estas 800 personas. Eso es humanidad, eso es ser bastante humano, que han adquirido este compromiso de estar todos los días a las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, cocinando para otro y teniendo paciencia con gente que te reta, que te llama la atención, que te maltrata, y ahí están. Entonces ahí podríamos hablar de humanidad, que están humanizados, pero también hay otro sector que les da lo mismo, que te invita al tráfico, que te invita a la droga, que le da lo mismo el adulto mayor, el joven, el niño, y ahí hay una deshumanización. Entonces hay muchos sentimientos encontrados acá, pero tratando algunos de humanizar como se pueda. Acá estamos trabajando para los demás, y la verdad es que yo te podría hablar hoy, y antes no, de que estamos humanizando. Hoy por hoy estamos humanizando, pero también te puedo hablar del otro lado, que hay una deshumanización. Acá nunca ha habido cuarentena, no se respeta, entonces hay un poco de deshumanización. O sea, uno repite bastante la palabra, pero insisto, son sentimientos encontrados, y uno podría decir muchas cosas, pero me pasa eso. Me pasa que puedo un día decir que feliz estoy porque estamos humanizando, y otro día, pucha, la lesera, que deshumanizados son. Ya
también te puedo hablar la otra parte de que acá existe un gran porcentaje de familias que viven hacinadas, ¿ya? Y que es bastante complicado, entonces ahí tampoco eso es humano. Entonces ahí también estamos viviendo una deshumanización. Quisiéramos que esto mejorara, me encantaría, por eso voy a escuchar mucho lo que acá se plantee para ver qué puedo más entregar yo acá en mi población, cómo podríamos resolver y cómo podríamos mejorar y cómo podríamos tratar de ser más empáticos y llegar más y ser más humanos con nuestro prójimo, con nuestra gente, con nuestros hermanos de la legua. Eso. Gracias, Fabiola. Súper. Tú estás humanizando desde la comunidad, desde el lugar mismo donde ocurren las cosas, ¿no? Donde están viviendo la realidad. Eso tratamos de hacer. Así es. Paz, ¿podrías tú comentar eso o agregar algo a esta, desde la otra perspectiva, ¿no? Desde la planificación de la ciudad, ¿no? Mira, mientras escuchaba a Fabiola, yo sé que todo el mundo espera que yo diga algo que tiene que ver como con mi cargo, ¿cierto? Con la ciudad. Y lo voy a hacer. Pero me gustaría, si tú me permites, conectarme con mi propia humanidad para responderte, porque a mí, quisiera contar algo personal, esa es la verdad. Que, como tú bien dijiste, yo viví en Inglaterra, estudié en Oxford, y cuando volví a Chile, con mi familia nos dieron ganas de irnos fuera de Santiago. Y uno de los temas era la falta de humanidad de Santiago, lo difícil que se nos hacía criar niños chicos, o buscar algo que habíamos vivido nosotros en el pasado. Tener una calle donde se jugara la pelota, donde hubiera una cosa más humana, ¿por qué no decirlo? Y nos fuimos a vivir a Temuco. No conocíamos a nadie en Temuco. Y se dio por una cosa de trabajo irse a vivir a Temuco. Bueno, cuento corto, terminamos viviendo en el campo, cerca de Temuco, y yo por primera vez en mi vida viví en forma personal algo que creo que es lo que más me ha humanizado de todo, y es que empecé a mirar lo que era a mi alrededor, que era la naturaleza, mis vecinos, y en esto de humanizarse, uno para humanizarse tiene que, de alguna manera, naturalizarse, y eso es conectarse con ese animal interno que somos, biológicamente somos un animal llamado ser humano, y por primera vez en mi vida yo empecé a fijarme en cosas que no había observado, los ciclos de la luna, relacionarnos al cuerpo de la mujer, observar cómo todas las hembras del campo eran semejantes a mí, daban leche, se preñaban, daban hijos, había una cosa que yo nunca me había observado a mí biológicamente como lo que estaba observando. Pude mirar los pájaros, darme cuenta cuando erupcionaba un volcán y lo que le pasaba a los animales, una serie de cosas, y lo estoy contando porque me parece muy básico. Y desde este relato que les estoy contando, que podría estar mucho rato porque lo encuentro muy apasionante todas las cosas y los detalles de las cosas que me pasaron, desde eso fui construyendo, tal como lo dijo la Fabiola, fui observando más agudamente la deshumanización en la que estábamos enfrentados en las distintas ciudades, especialmente en las áreas metropolitanas, porque entre más grande es la ciudad, entre más habitantes existen, más deshumanizados, comillas, más desnaturalizados estamos. Entonces, dicho esta parte, para no tomarme tanto rato la palabra, digo eso y después, en otra pregunta más, te voy a explicar cómo eso hacemos la bajada en la ciudad y llegamos a cosas como las que estaba contando la Fabiola, de la cual nosotros como Ministerio de Vivienda y Urbanismo estamos empezando a trabajar en la legua, y hay harto ahí, y la legua es uno de muchos ejemplos. Entonces, lo dejaría hasta aquí por ahora, y después tú me das la palabra de nuevo. ¿Te parece? Perfecto, me parece.
Giselle, cuéntanos también, me gustó esta idea de hablar desde la persona, ¿no? Desde el ser humano. Eso además nos gusta en Desafío, la verdad. Nos gusta el testimonio personal. ¿Qué nos puedes decir tú? Sí, bueno, yo agradezco las palabras de Fabiola y también, bueno, lo que ha señalado Paz, y coincido con Paz que es inevitable no poner también como desde el ámbito personal, siendo ciudadana. Yo siempre he vivido en ciudad y siempre he vivido acá en Santiago. Y al escuchar sobre todo a Fabiola de las dificultades, y también a la vez las preocupaciones que existen en los vecinos, las ollas comunes, eso finalmente también es algo que los une como comunidad y los hace humanizar el lugar en el cual están. O sea, aquí muchas veces pasa que no nos conocemos ni entre los vecinos de un mismo edificio, ni quién vive al lado, porque hay portones. Entonces, nos falta también esa mirada más humana de quién nos rodea, más allá de lo que yo pueda contar desde el rol de la planificación de transporte, pero sin duda que hay mucho por hacer y que cada vez estamos más distantes por miedos también, por inseguridad, de protegernos cada vez más adentro de nuestras casas. Y eso también es algo que sin duda hace falta como ser humano. Somos seres sociales que necesitamos del otro. Y por lo tanto, lo que decía Carlos también, esto de habitar la ciudad es parte de eso. Y desde el rol de la planificación, bueno, quería compartirles y comentarles que, bueno, he tenido la suerte de llevar ya unos años dentro de la secta, que ha sido una experiencia preciosa y de muchos desafíos y mucho aprendizaje. Y lo que señalaba al principio es eso, o sea, que nosotros no perdamos el foco de que la planificación apunta a las personas y a la calidad de vida de cada uno de los que viven en las distintas ciudades del país. Para quienes se vean afectados, ya sea positivamente o negativamente, por las decisiones que se vayan tomando en los distintos niveles. Y es verdad que suena como evidente, o sea, como se nos olvida o no se nos olvida, pero es cierto que muchas veces los procesos de planificación y las metodologías que hoy existen dentro de la planificación, no hay un acento puesto específico en poder levantar o identificar estos territorios o segmentos de la población que tengan diferencias y brechas importantes en términos de acceder a las oportunidades. Eso, bueno, se ha visto de manifiesto en las demandas, en las manifestaciones, por estas desigualdades sociales, ¿cierto?, que vemos principalmente en Santiago, y idealmente poder revertirla. Y por lo tanto, yo veo que la planificación, como en bien simple, es ponerle cara a quienes ganan y quienes pierden en cada una de las decisiones que se toman y que finalmente se recomiendan y se implementan. Junto con diseñar, por supuesto, mejor estándar para todas las infraestructuras de transporte sin que importe finalmente el lugar o el sector en el cual se haga. Eso quería compartir, Alejandro. Gracias. Sabes que voy a seguir se me apareció una inquietud y quiero preguntarte. Porque aquí de repente ocurre, a mí me ha tocado también planificar transporte y todo, y estar en roles parecidos, y de repente se presenta la dicotomía entre la eficiencia y la eficiencia de la inversión y de la asignación de recursos y la real efectividad en las personas de las decisiones que estás tomando. ¿Cómo manejas tú esa dicotomía? ¿O no la tienes? ¿O no ocurre? La eficiencia versus el mejor proyecto. El mejor proyecto para las personas, ¿no es cierto? Y el efecto que eso tiene en determinadas comunidades, qué sé yo, porque eso aparece en toda la inversión en infraestructura y de transporte, todos los servicios, ¿no?
No, sin embargo existen, bueno, hay limitaciones económicas también, que uno muchas veces quisiera implementar un mejor proyecto y a veces los recursos son los que son, y uno pone en la balanza, bueno, que es mejor hacerlo o no hacerlo. Sin embargo, todos los proyectos, bueno, entran en evaluación social de ver el bienestar de la ciudadanía en su conjunto. O sea, las decisiones no se toman a puerta cerrada tampoco, sino que son de manera consensuada con todos los organismos y también con las distintas metodologías que apuntan finalmente a esta mirada social completa. Y en cuanto a tomar las decisiones de implementar ciertas cosas a media, por ejemplo, hacerlo rápido, la verdad es que nosotros no estamos en esa dicotomía. O sea, nosotros apuntamos a hacer las cosas lo mejor que podamos con los recursos que se disponen, pero sin duda los temas de seguridad, de eficiencia, de rentabilidad social, de mirar también las distintas multifactores que se toman finalmente las decisiones, los temas ambientales, todo eso finalmente es mirado en su conjunto para tomar las mejores decisiones de los proyectos. Sin duda quisiéramos hacer más, hacerlo más rápido, pero no siempre es posible ir al ritmo de cómo van creciendo las ciudades y finalmente se van implementando los proyectos. Ahora sí, ¿qué nos pasa? Y quizás, no me quiero alargar tampoco, pero que las decisiones no vienen solamente, o las respuestas no solo pueden ser soluciones desde el ámbito de la planificación del transporte. O sea, las ciudades hoy día tienen un crecimiento urbano expandido y finalmente el transporte va un poco detrás solucionando problemas. Por lo tanto, quizás las mayores dificultades a las que nos vemos, y que seguramente también le pasa al MIMBU, ¿cierto, Paz? De poder estar de la mejor forma coordinado y buscar sinergia en las soluciones que se vayan tomando de manera integral, mirando la ciudad en su conjunto y que vayamos de la mano finalmente tomando estas mejores decisiones, porque hoy día vemos lo que comentaba Fabiola, las diferencias que hay, eso ha sido producto también de decisiones que se han tomado y que han ido apuntando a esas diferencias y esas desigualdades. Y hoy día estamos desarrollando el plan maestro metropolitano para Santiago y justamente estamos apuntando a romper esa tendencia y invitando a todos los actores que tienen algo que decir, para que tengamos soluciones finalmente definitivas y que hagan sentido a ir disminuyendo estas desigualdades y estas diferencias en estas ciudades. Quizás me alargué, pero me entusiasmé con... Yo creo que también da para una conversación bien larga. Sí, pues, así es. Oye, Fabiola, ¿quieres tú intervenir en esta conversación? ¿Preguntas o Mira, me quiero sumar un poquito a las palabras de Gisela. Justo estaba comentando con un chico criado por Ray Pillán acá. Yo le decía que a mí me encantaría, y era un poco lo que dice ella, de que todo lo que se lograra en la ciudad, en este caso estamos hablando de la ciudad, pudiera ser consultado con la ciudadanía para poder lograr desde las necesidades del ciudadano, valga la redundancia. Yo, por ejemplo, soy profesora de lenguaje, soy profesora ya. Y yo no puedo llegar y planificar una clase. Yo tengo que planificarla viendo la necesidad del niño. Creo que acá ocurre exactamente lo mismo. Me encantaría que todos los proyectos que salieran de parte de gobierno o de donde fuera consultado, fuera por una encuesta y que saliera a partir de la necesidad de todos nosotros los ciudadanos, porque yo creo que cuando uno está bien, entrega bien, y que ahí podríamos humanizarnos un poco más, porque todo el mundo está deshumanizado, pero
quizás por qué cosas están, a ver, por las desigualdades, porque algunos han sufrido mucho, se han vuelto más deshumanizados, con a raíz del sufrimiento, de cosas que pasan, de las necesidades, de la precariedad. Entonces ya no podía entregar amor, no podía entregar nada humano, ya porque no has vivido eso. Entonces sería súper bueno que todo naciera a partir de las necesidades de todo, para que pudiéramos construir juntos una mejor ciudad, un mejor país, y que pudiéramos tal vez no llegar a la igualdad, porque sería imposible. Si la vida es, Dios nos puso la noche, nos puso el día, nos puso el frío, nos puso el calor, pero para poder vivir un poco mejor y desde el corazón, y no desde la rabia y desde ese sufrimiento de pasar tanta necesidad y llegar hasta el deshumanismo. Eso. Muchas gracias. Paz. Te pasamos la palabra. Sí, sí. Bueno, yo me gustaría como hacer un poco patente las cosas que son, que yo observo como inhumanas, digámoslo así. Perfecto. Ahora en el ámbito más de ciudad. Y creo que una de las cosas que me parece, o sea, primero tenemos problemas en cómo nos movemos, cómo trabajamos, cómo vivimos, cómo comemos. Entonces, primero, cómo nos trasladamos. Y una de las cosas que más me toca el corazón en esta materia de deshumanización es observar gente que vive a 3 y hasta más horas de su trabajo, lo que le significa, o sea, cualquiera de nosotros ha visto un bus a las 7 de la tarde, a las 6 de la tarde, o a las 6:30 de la mañana, a las 7 de la mañana, repleto de gente que se traslada, ¿cierto?, a un lugar que, como digo, está a kilómetros y a 2 o 3 horas de su casa, y eso significa que hace abandono de sus seres queridos durante un tiempo demasiado largo. Y pienso en aquellas mujeres que se trasladan de un extremo a otro de la ciudad, dejando niños chicos. Eso es inhumano. Después, la manera en que trabajamos, realmente nuestros trabajos pasan a ser como nuestro hogar, muchas veces, porque la cantidad de horas que estamos metidos ahí también es otro síntoma sumamente importante de deshumanización. ¿Cómo comemos? Compramos todo en los supermercados, envasado y sobreenvasado, trasladado a veces uno va y compra un pedazo de carne que viene de Texas. Son síntomas que son parte de la globalización, pero que en definitiva son expresiones de deshumanización. Y esta pandemia del COVID nos ha llevado a un lugar donde nos ha puesto como un espejo al frente, y nos hemos, sin querer queriendo, como un efecto secundario, nos hemos humanizado y han aparecido en muchos barrios las ollas comunes, tal como lo dice Fabiola, han aparecido la persona que tiene un internet o un computador y se lo presta a otro, y han aparecido también gestos de una generación mucho más joven que instintivamente ha tendido a hacer cosas tan simples como un huerto urbano, o a moverse en bicicleta, a tratar de hacer las cosas caminando, y que son realmente cosas instintivas de conexión con la humanidad de cada uno. Entonces, ahí salta esta pregunta, bueno, en la calidad de autoridad que algunos tenemos, en la calidad de estar trabajando para el Estado de Chile, para este gobierno en particular, ¿cómo hacemos carne parte de eso? Porque aquí hay un aprendizaje en esta pandemia que no podemos dejarlo ir, tenemos que aprovecharnos de él. Entonces, claro, en el tema del traslado ahí hay harto que tiene que decir Giselle, y nosotros como Ministerio de Vivienda y Urbanismo también, porque ahora, de aquí para adelante, la gente le va a costar cada vez más subirse a un metro, cada vez más subirse a un microbús donde los espacios de distanciamiento social no se pueden cumplir. Entonces, hay que apostar a la escala de barrio.
Y eso significa que nosotros, o sea, parte de la humanización de la que estamos hablando tiene que ver con fomentar todo aquello que le pertenece a un barrio, el sentido de arraigo, la identidad, y desde ahí entonces empezar a lograr pequeñas escalas de comercio, fomentar el empleo y las distancias caminables, etc. Suena muy idílico lo que estoy diciendo, pero créanme que hay experiencia internacional, hay mucha jurisprudencia en lo que estoy diciendo. Nosotros tenemos el programa Quiero mi barrio, tenemos el programa de regeneración de las centrales, de regeneración de conjuntos habitacionales, y lo que tienen en su espíritu, lo que nos moviliza a hacerlo, es justamente las palabras de lo que estoy diciendo. Algunas cosas las vamos a lograr mejor y antes, y otras nos vamos a demorar un poco más, pero desde aquí, de estas palabras que digo, es de donde nace el trazado de por donde tenemos que caminar. Eso. Perfecto. Don Carlos, me gustaría que usted hiciera un comentario de todo esto que hemos escuchado. Uy, es difícil como hacer un resumen porque las miradas y las variables son... Como no resumen, pero por lo menos, ¿cómo recibes tú esto que nos dice Paz, lo que nos incentiva a hacer Fabiola y lo que nos cuenta Gisela como desafío, digamos, dentro de su rol? Sí, a mí me pasa que es como que venía un poco de la conversación, lo escucho a la Fabiola y Gisela, es como lograr generar una dinámica en lo cual las comunidades generen espacios urbanos más propios, sin tanto un rol desde un ente planificador tan fuerte, o desde visiones más bien de generar espacios urbanos más en función de optimización de rentabilidades, como nos pasó un poco con el caso de Estación Central, donde hay un intermedio en lo cual entran las comunidades en el diseño de las ciudades en función de sus realidades propias como seres humanos. Y creo que ahí tenemos que ir descubriendo eso. Creo que no hay una respuesta así, ni desde la academia, ni desde el Estado, ni desde el sector, el tercer sector, que aclare cómo generar un nuevo equilibrio en lo cual el ente comunidad se posiciona como un ente que planifique en concordancia con otros. Porque la realidad y la visión son muy distintas, y yo creo que la humanidad se va a ir cada vez valorando y amando el otro en su singularidad. Esta idea como que todos teníamos que ser más o menos similares en ciertos parámetros se va a ir cayendo, y tratar y volver un poco amando esa singularidad y dando dignidad a esa singularidad. Y en ese sentido también como hacemos cargo ya de fracturas que tenemos históricas, es decir, lo que dice Paz, Giselle, hay fracturas que tenemos en la ciudad, por ejemplo, mucha gente trabaja 2 o 3 horas, y que si uno lo pone como en plano de año, está 3 o 4 meses en el transporte. Es decir, es mucho. Es decir, y eso no es espacio para la familia, no es espacio para que él pueda reflexionar, para que se pueda desarrollar. Entonces, y tenemos también eso. Entonces, yo siento que hay dos. Una etapa como de la dinámica propia de generar diseños de planificación, pero también la pregunta es cómo nos rehacemos los errores que hemos cometido históricos. Por ejemplo, ¿qué pasa? Y un poco que esto, volviendo a Santiago, el extremo atracción que tiene el eje Alameda, Providencia, Las Condes en tema de trabajo, que termina haciendo que casi el 40% de todos los trayectos vayan a ese eje. Eso es una cosa propia de nuestra ciudad, y la pregunta cómo lo rompemos eso y hacemos, por ejemplo, que la gente de San Bernardo viaje la gran mayoría a San Bernardo a trabajar, o la gente de Buin no tenga que venirse a Santiago, sino que genere un ecosistema de trabajo, de servicios, de educación, que haga que la gente de Buin esté en Buin, dando un ejemplo de este gran Santiago que se ha ido comiendo en otros lugares, pero el problema es que iba trayendo viajes de lugares muy alejados como Buin, Batuco y otros lados. Obviamente, como en toda ciudad, hay que generar mecanismos de transporte a través de trenes y otras cosas que permitan una mejor calidad.
pero en la práctica, en el fondo, es cómo tratamos de deslocalizar eso para que esta cosa, que yo creo que es uno de los grandes dolores que tiene la ciudad de Santiago, que es estos trayectos larguísimos que tiene la gran mayoría de la población, terminen no haciéndose y volviendo en cierta medida a tener trayectos más cortos. Obviamente nunca va a ser todo, pero sí evitar. Entonces, un poco esas dos cosas que es lo que más me resuena de lo que escuchaba en esta conversación. Súper. Cuando partió Fabiola hoy, recién nos dijo que venía aquí a escuchar y aprender, dice. ¿Ah? Yo quiero pedirle otra cosa. Quiero pedirle que desde su vivencia nos enseñe cómo es esto de construir humanidad en un ambiente bastante difícil, adverso, diría yo, para justamente ese objetivo. ¿Cómo tú, Fabiola, construyes humanidad en tu realidad? Mira, ¿me escuchan? Sí, no te vemos, pero te escuchamos. Ya. Ese Bueno, son los pillan, ¿no? Los que se ven ahí. es difícil, ¿ah? Es difícil construir, pero debemos construir humanidad, debemos construir amor, debemos construir valores. Hoy en día se ha perdido mucho todo. ¿Ah? Yo escuchaba delante a Paz, a Giselle, y iba yo pensando que tengo familia que va a trabajar a Colina, o de Colina viene a Santiago, y yo pensaba, yo decía, pero qué terrible, porque ya no trabajáis 8 horas en tu pega, sino que además tenés que agregarle 2 horas más en la mañana y 2 horas más en la tarde. Terrible, pues, inhumano. Pero para construir tiene que ser desde el corazón, tiene que ser desde la humanidad. No podemos llegar a construir si todos no tenemos un mismo norte, un mismo objetivo. Es imposible nadar contra la corriente, por aquí y por allá. No podemos construir porque, si bien es cierto, somos seres individuales, estamos insertos en una sociedad. Entonces, todos tenemos que construir, todos tenemos que tener un mismo objetivo para poder construir lo que queremos. Insisto, no es la igualdad la que quiero, de verdad. Es solo mejorar la calidad de vida. Y está siendo muy difícil construirla. Da pena, pero estamos viviendo en un mundo muy sistemático, en un mundo donde queremos puro comprar, no nos importa nada más, no nos importa el adulto mayor, no nos importa el niño, no nos importa la persona que está sufriendo. Estamos viviendo un mundo, perdonen, pero de verdad, un poco terrible, terriblemente deshumanizado. Entonces yo digo que hay que construir, pero si tú me preguntas cómo, estoy ahí pensando cómo poder construir más. Yo estoy tratando de aportar con un granito de arena, tratando de construir un poquito. Tengo esta fundación, esta agrupación folclórica, tratando de poder, soy una convencida que el arte es un medio de transformación y de cambio social. Creo que ahí estamos un poco construyendo. Creo que ahí podemos ver qué podemos hacer, cómo llegar a los chicos, cómo inculcarles valores, principios, empatía, amar a tu prójimo, cómo poder volver a antes y decir, pucha, tanta tecnología, tanta individualismo, tanto encierro, y poder vivir más en una interacción con el otro para poder construir juntos, porque hemos pedido esa construcción ya que estamos solos, los chicos viven en su teléfono,
¿no es cierto?, metidos, ya no hay, ya no se puede elevar volantines. Estoy pensando, no ahora en la pandemia, estoy pensando en lo que está ocurriendo. Nadie juega a las bolitas, nadie juega a saltar, nadie juega al pillarse de a pareja, y vamos perdiendo ese humanismo de compartir, de interrelacionarnos. Increíble, pero el señor Vygotsky, un señor que murió hace no sé cuántos cientos de años, decía que la interacción, que por medio de la interacción uno aprende de sus iguales, pero ahora no estamos aprendiendo nada. Estamos viviendo en un individualismo, estamos autistas totales, por eso que no podemos construir. Qué maravilloso sería si pudiéramos construir todo desde un todo. Pero no digo que es imposible, digo que estamos un poco perdidos. Qué bello sería si en vez de ir al mall, cuando se puede, no ahora, fuéramos a los museos, fuéramos a un parque a compartir, pero no, estamos materialistas totales, queremos puro comprar, tener dinero para comprar y comer. Comprar, vestirnos, comer, mientras más caro sea el celular mejor, mientras más cara sea la ropa mejor. Entonces estamos perdidos en una selva de cemento terrible, sin compartir, sin aprender, sin amarnos, sin vivir, compartir las experiencias, sin aprender del otro. Entonces, estamos construyendo poco. Esa es la verdad, construyendo muy poco. Sí, pues así es. Ahora, yo creo que tú construyes mucho, pero quizás no lo vives todos los días y no te das cuenta. Ahí en la foto Se que estamos... hace lo que se puede, se hace lo que se puede. Estamos aportando con un pequeño granito de arena, tratando de juntar y contener a todos estos chicos que hagan cosas positivas, que no estén ahí siendo soldados de los traficantes, que no estén siendo, no sé, que se humanicen más, que estamos tratando de construir. Pero bueno, algo se hace. Así es, algo se hace. Querida Paz, ¿quieres comentar? Sí, encantada, sí. Bueno, quería primero empatizar con una cosa que dijo Fabiola, que esto de pasar arriba de un medio de transporte 3 o 4 horas, no tiene que ver tanto, a mi juicio, voy a repetir palabras de otras dirigentes que son por lejos las que más me han enseñado. De verdad que creo que he aprendido más de las lecciones en la calle y con las dirigentes que lo que aprendí en Oxford. Y cuando digo lo que le pasa a alguien arriba del bus 3 o 4 horas, no es lo más relevante. Lo más importante es lo que le pasa a los que se quedaron solos en la casa. A los niños que se quedaron sin mamá mucho rato, que a veces los cuida una vecina o una abuela, o muchas veces simplemente solos. Créanme que estos movimientos mucho tienen que ver con niños abandonados que se meten en malos pasos, y lo sabrá bien la Fabiola, que en los barrios narcos es donde más complejo hay, niños que se meten en malos pasos y que terminan ocurriendo cosas que lamentamos como sociedad, que van mucho más allá de la delincuencia. Dicho eso, ahora me quiero conectar con quizá una de las cosas que más me mueve como persona en este trabajo actual, que son los parques. Y la construcción de parques, que ha sido muy compleja, porque hacer un parque, no sé, allá en Chena, por ejemplo, o en afuera, a terreno baldío, digamos, como si fuera una página blanca, es muy fácil. Pero hacer un parque en la mitad de los problemas, por ejemplo, Mapocho Río, que es el caso de Santiago, nos hemos demorado 2 años y medio en despejar el terreno. Y cuando digo despejar el terreno, no es físicamente. Cuando uno mete la retroexcavadora, ya la hizo. Los problemas son el despejar. Cuando digo despejar, es despejar jurídicamente. Sacar todo tipo de cosas, como datos, tomas de terreno, campamento, microbusero, de lo que ustedes se puedan imaginar. Tuvimos una especie de iglesia evangélica que hospedaba personas en situación de calle, pero la verdad que eran unos narcos camuflados. O sea, nos ha tocado de todo, microbasurales. Bueno,
sacar todo eso para poder empezar Mapocho Río fue un desafío gigante. Y hemos hecho muchos otros parques, y lo que recogemos después de haber hecho los parques, cuando la gente los está usando, ahí viene un aprendizaje que es el que nos da como la gasolina para seguir haciendo más, y es que en los parques la gente necesita el parque, pero lo necesita del fondo de su humanidad, porque y ahora les pido a que cada uno de los que está aquí se trate de conectar con lo que a él le pasa, o a ella le pasa, cuando entra a un parque, a un área verde, y dice, como que respira hondo, y dice, ¡ay, qué rico! Se siente bien, siente una especie de felicidad cuando está en un espacio vegetal, donde puede escuchar los pájaros, donde ve niños corriendo, escucha voces de gente que está alegre, una persona que anda caminando, otro en bicicleta, otro trotando, o haciendo un pequeño picnic, o dándose unos besos en el pasto, lo que vea. La gente necesita eso, siente bienestar. Y eso le pasa porque, piénselo ahora al revés, las personas hacinadas, unas más, otras menos, en departamentos de determinada altura, y hay ahí entonces una suerte de deshumanización al vivir uno arriba de otros, por llamarlo así, que se minimiza cuando uno está en espacios abiertos, en espacios vegetales como son los parques. Entonces, hoy por hoy, uno de los mecanismos más importantes que tenemos es llegar con estas grandes extensiones, estas grandes hectáreas de parque a los lugares más necesitados. Y Mapocho Río son 52 hectáreas de parque que, si bien están localizados en las comunas de Quinta Normal y Cerro Navia, tienen un impacto directo más o menos en las 7 comunas que lo rodean, pero al final es un pulmón verde para todo Santiago, porque 52 hectáreas es lo más grande que se ha hecho en parque nunca, y si nosotros a su vez sumamos esas 52 hectáreas a todos los parques que se han ido sumando a lo largo del río Mapocho, llegamos a cerca de 350 hectáreas, y eso nos convierte en el parque más grande de Sudamérica, es equivalente en hectárea al Central Park de Nueva York, y eso realmente nos debería tener orgulloso, y yo espero que ojalá esta suma, Parque Los Reyes, Parque Forestal, Renato Poblete, Mapocho Poniente, y todos los que constituyen esta cuenca del río Mapocho, nos ayude a humanizar un poco esta ciudad cada vez más difícil de vivir. Eso. Súper. Giselle, cuéntanos cómo vives tú esta realidad desde tu rol, de buscar espacios de humanización en el ámbito de la conectividad, de la movilidad, del transporte. Mira, si bien no iba a hacer presentación, me encantaría mostrarles unas pocas láminas para ejemplificar bien qué es lo que está pasando en Santiago y dimensionar. Te di para que pudieras poner. ¿Sí? Muchas gracias. Qué bueno, preparado para todo. Así que no se asusten, son poquitas, pero yo creo que van a servir para mostrar más claramente de qué estamos hablando, y que de alguna manera engloba todo lo que se ha conversado, porque yo creo que el tema de humanizar la ciudad, es cierto, es a distintos niveles. Lo que nos cuenta Fabiola es un gran ejemplo de las cosas que se pueden hacer, y ojalá se replicaran en más lugares. Sin duda que eso es hacer comunidad, sentido de pertenencia, y eso nos ayuda también en el foco de generar barrios, de vida con vecinos, de poder compartir con más personas. Pero también hay una mirada macro que no podemos olvidar y que finalmente impacta, y ha salido varias veces en la conversación, que son los tiempos que uno invierte en desplazarse. Y es cierto lo que decía Paz también, que más allá de los tiempos que uno se demora, son las personas que se quedan en las casas, pero también el tiempo alternativo que se gasta en los desplazamientos es un tiempo valioso justamente para poder compartir con la familia, para poder descansar,
que es fundamental, y esos son tiempos finalmente uno puede desde el transporte mejorar en la calidad del desplazamiento, ¿cierto? Mejorar lo que es la experiencia del viaje, pero sin duda que el tiempo es un factor esencial que estamos invirtiendo dejando de hacer otras cosas. Entonces, no sé si ven las láminas. Sí. Sí, perfecto. Bueno, esto en grandes líneas es un esquema de Santiago y las pelotitas representan la población. Entonces, por cada una de las comunas, y vemos que las pelotas más grandes están varias de ellas en la periferia de la ciudad, también en el centro de Santiago, pero muchas en la periferia. Y en este otro gráfico mostramos los viajes que se generan en las distintas partes, o sea, de a dónde salen los viajes hacia el resto de la ciudad. Y los más oscuros representan viajes que se realizan desde la misma comuna hacia la misma comuna, o sea, son viajes de poco desplazamiento. Y las más claras finalmente tienen que ver son viajes que tienen que ir a otros lados. Entonces, por ejemplo, Santiago es también una comuna que genera viajes hacia otros lados, ¿ya? Y aquí eso es a nivel de todos los viajes, pero si uno mira los viajes al trabajo, el esquema cambia bastante. Sabemos que en Santiago los viajes que se generan, gran parte llegan ahí mismo, pero en las comunas más periféricas este escenario cambia. O sea, todas las comunas centrales se oscurecen, como les decía, y particularmente Santiago, y las periféricas se esclarecen, con excepción de algunas. Entonces, pero Maipú, por ejemplo, Puente Alto, aproximadamente la mitad de sus habitantes son dependientes de otras comunas para trabajar. Por lo tanto, si vivimos en comunas periféricas y tenemos que ir a trabajar a otra comuna, eso va a implicar tiempo en el transporte. Por otro lado, aquí representamos la atracción de viajes, donde llegan los viajes. Y ahí es la otra cara de la moneda, que es como lo contrapuesto finalmente, porque los viajes que salen para un lado tienen que llegar de vuelta a sus hogares. Pero nuevamente miren la diferencia cuando uno lo enfoca especialmente al trabajo. Cómo el centro Santiago es el gran atractor de viajes que vienen desde otro lado. Por lo tanto, vuelvo a recalcar, eso significa desplazamientos importantes en torno a la ciudad, que son la gran mayoría. Por lo tanto, miren, en estas otras láminas, muy esquemáticamente hemos puesto las zonas donde se ubican los departamentos y las casas, que es la primera figura, ¿cierto?, y la del medio, que están más o menos repartidas. Pero el comercio y las actividades están muy concentradas en ciertos sectores. Por lo tanto, si yo vivo en la periferia y no tengo dónde ir a pagar algo, a generar algún servicio, o dónde puedo ir a trabajar, más que en las comunas Oriente y al centro de Santiago, no hay solución a disminuir los tiempos de viaje. Por lo tanto, es importante poder ver el todo, o sea, transporte por un lado, pero también que todas las comunas tengan acceso a oportunidades, porque eso sin duda va a generar más vida de barrio, más vida dentro de la comuna, sin tener que invertir horas en desplazamiento a costa de tiempo de descanso o con nuestra familia. Hay también barreras en nuestra ciudad que son naturales y otras no tanto. Hay autopistas, bueno, hay un río que nos cruza, y eso finalmente nos hace que la ciudad también sea bastante fragmentada, como lo muestra esta figura esquemática acá. Y de igual manera también la oferta de calles, la oferta vial, no es pareja en toda la ciudad. O sea, en el sector oriente vemos que hay una malla vial mucho más densa, estructurada, más continuidad en las calles, a diferencia de las zonas, por ejemplo, más periféricas, donde hay descontinuidades, hay más dificultades para desplazarse, y eso finalmente son trabas y diferencias entre distintas comunas para generar mayor fluidez en los desplazamientos. Entonces, eso era sencillamente las láminas que quería compartir, pero esto
nos gatilló, y esto un poquito dando respuesta a Fabiola, que en el marco del plan que estamos generando con una mirada al año 2030, si hubiéramos generado las tendencias y a partir de este diagnóstico, el crecimiento de la ciudad y cuáles son las necesidades de transporte, ya tendríamos un plan, pero que finalmente se trasluce en que las inequidades y los tiempos de viaje, a pesar de la infraestructura que se implemente, va a generar mayores aumentos en los tiempos. La tasa de motorización sigue creciendo, por lo tanto la congestión va a ir aumentando, la contaminación y finalmente la calidad de vida de todos los ciudadanos va a ir empeorando. Por lo tanto, decidimos hacer un vuelco en el desarrollo de este plan, que participen todos los sectores que tienen algo que decir, tanto del Estado como del mundo privado, la academia y a toda la sociedad civil. Sí vamos a hacer, y estamos ya en eso, invitando a los distintos sectores, vamos a invitar a los municipios, a la sociedad civil, a que nos cuenten cuáles son sus miradas, qué se espera de esta ciudad, cuál es la visión que queremos con la ciudad, y junto a ello generar un acuerdo, un compromiso de parte de todos, para que todos finalmente apuntemos a generar un plan de ciudad que sea para todo y cada uno de nosotros. Eso les quería compartir para contarles buenas noticias. La participación ciudadana, la participación de las personas en las decisiones públicas es súper importante. Yo creo que eso es parte efectivamente de la humanización. Nos quedan 15 minutos. Hoy ha sido una conversa para mí, por lo menos, valiosísima. Hemos tomado nota de estos testimonios, de estas ideas, y muy agradecido de cómo ustedes han ido entregándonos todo no solamente su intelecto, sino que su corazón en esta conversación. Y yo quisiera darle la palabra ahora a nuestra audiencia, a las personas que nos acompañan hoy, que la han estado escuchando. Estoy seguro que hay inquietudes, y entonces invito a que puedan intervenir, hagan preguntas. Tenemos algunos minutos para no también, aprovecharnos del tiempo de nuestras invitadas, que es bien valioso, de todos en realidad. Así que los invito a intervenir, a preguntar o a comentar lo que hemos podido escuchar ahora u otros temas relacionados con este ciclo. Un poco la idea ahí, Alejandro, es invitar a Victoria, quien te ha recibido todas las preguntas del foro, a que las comente y nos comparte un poco qué es lo que se ha escrito en el chat común. Así que invitar a Victoria, por favor, que nos cuente. Dale. Bueno, ya les puedo comentar de que han habido muchos mensajes de agradecimiento y hay algunos comentarios y también algunas preguntas que les voy a leer para que posteriormente puedan contestarlas, ¿ya? Aquí Paulina dice, el teletrabajo nos muestra una oportunidad de trabajar en la zona donde uno vive, tal vez con espacios de trabajo como coworks locales que las empresas implementen para beneficio de sus empleados. Es decir, una buena idea para que ese tema de no moverse tanto por tanto tiempo en viaje se disminuya. También Gonzalo dice, me surgen algunas preguntas, y la pregunta es, ¿cómo disminuir la distancia entre la planificación y la implementación de los programas del MIMBU? También pregunta, ¿es posible que el Estado se involucre más en su ejecución y modele con el ejemplo para aumentar los incentivos de otros actores? ¿En qué instancia se da lugar a la escucha de las necesidades de la ciudadanía? Pregunta Gonzalo. Y Guillermo dice, humanizar la ciudad es fundamental para humanizar la sociedad, porque nosotros construimos la ciudad y la ciudad nos construye a nosotros. La ciudad es un reflejo del tipo de sociedad que queremos o padecemos. Es una tarea clave, pero para hacerla hay que cambiar el paradigma de ciudad que tenemos. Pensarla no desde la economía
o la productividad, sino desde la persona. Eso cambia las miradas y las políticas. Eso también, ya con eso ya tenemos harto tema para poder seguir conversando. Ofrezco la palabra a cualquiera de las tres panelistas. Sí, Don Carlos. sí, a mí me movió una, que justo la última, que era como mi reflexión de lo escuchado, que la sociedad es un reflejo, la ciudad es un reflejo de la sociedad que somos. Y la pregunta es, ¿qué refleja esta ciudad? Y hay un filósofo coreano, que ahora no recuerdo bien su nombre, que toma una tesis de la sociedad del cansancio. Creo que ha salido un par de veces acá. Y que habla de que hemos construido una ciudad en la cual el ser humano se ve desde su utilidad, no de su ser, y termina siendo un ser cansado. Y estamos todos cansados, y nuestra construcción humana tiene que ver por lo que tú haces, no por lo que tú eres. Entonces al final nos terminamos autoexplotando, lo que dice este filósofo. Y un poco lo que hemos escuchado, yo digo, sí, realmente nuestra sociedad se está construyendo así. Es una sociedad para estar cansado. Y un poco basta de sumir de los parques de revelarse a eso. Así no, la sociedad tiene que ser desde el gozo del compartir ese parque. Y si él trata de responder, no, y yo trato un poco de que se acorte estas distancias y ver la realidad, porque la gente no puede estar tanto rato arriba de cualquier medio de transporte que sea, porque eso le afecta. Y creo que al final, mi reflexión de esas preguntas es que al final no estamos revelando sociedad del cansancio. Y el estallido también se revela a esa sociedad del cansancio. Y creo que en la práctica, cómo respondemos a revelarse a eso, es desde escuchar y conversar con el otro. Y creo que ahí, porque finalmente, y esto es un poco un sueño que me pasa, que es que si quiero regalarle algo a mi familia, a mi hija, es regalarle una ciudad en la cual ella pueda vivir en plenitud y no cansada. No que se sienta que al final termina teniendo días agotadores, porque en la práctica todos estamos viviendo eso. Entonces, creo que ahí es la gran pregunta y de dónde puede salir grandes respuestas de cómo generar una sociedad del gozo, una sociedad de la plenitud, una sociedad de la armonía. Eso un poco me mueve lo que escucho y sobre todo esas preguntas y últimos comentarios. Súper. Alejandro, yo quería responder lo que dijeron del MIMBU, pero no sé si escuché bien la pregunta, porque justo que tengo una pequeña emergencia ahí en Punta Arenas y me vibró aquí el teléfono, entonces no sé si me la puede volver a resumir. Sí, dice, ¿cómo disminuir la distancia entre la planificación y la implementación de los programas del MIMBU? Aquí me quedo microdensificación, etc. La concreción de agenda urbana corta que impulsa el Congreso Nacional de Desarrollo Urbano. Los pilotos de vivienda ingresada y otros, de modo que no llegue tarde a quienes esperan una mejor calidad de vida. Ya, no, una pregunta un poco, no es muy simple de entenderla, pero yo creo, si es que entiendo bien, es cómo implementamos y no nos quedamos poco en tanta planificación, me da, por decirlo en fácil, creo que por ahí va el camino, ¿cierto? O sea, obviamente la pregunta tiene incluida un juicio, hay un juicio instalado de lentitud, de burocracia, me parece que por ahí va la cosa que comparto plenamente. Aquí hay un juego que me gustaría transmitírselo a ustedes, que es, nosotros todos tenemos los mismos deseos de velocidad, de que no haya burocracia, pero al mismo tiempo, y por ahí salió la participación ciudadana, entonces estamos entrampados en una cosa que nuestros mismos deseos son nuestras mismas dificultades, porque fíjense ustedes, por ejemplo, los planos reguladores. Un plan regulador tiene 9 instancias de aprobación, 9.
eso significa en cada servicio está aproximadamente 3 a 4 meses, porque entre que lo revisa, entre que se ponen de acuerdo todos los que lo tienen que revisar, entre que se evacúan los informes, timbres, numeraciones, etc. Entonces nos pasamos más o menos en un plan regulador cerca de 1 año y medio o 2 años, solo en revisiones para que participen todos los que tienen que participar. Entonces, aquí hay algo que tenemos que rediseñar, porque ¿cómo incorporamos la participación ciudadana de una manera más efectiva? Ahora con la pandemia hemos implementado sistemas digitales que yo confío en que nos van a colaborar mucho. Pero no es llegar y agregarle a cada instrumento, a cada programa, a cada alineamiento, más y más instancias de participación, porque al final llegamos tarde. Llegamos tarde entre lo que está en cada escritorio de cada persona, que todos tienen que participar, porque también hay una participación interna, luego participación ciudadana, y al final es como una bola que no para nunca. Entonces, la agilidad de las cosas tiene que ver también con hacer las cosas de una manera no redundante, ¿ya? Eso por una parte. Por otro lado, tenemos un aprendizaje interno que quiero compartirlo con ustedes, y es que en el sistema público muchas veces nos pasa que los tiempos de gobierno, es decir, 4 años, no se condicen con los tiempos de un gran proyecto. Y eso nos lleva a hacer o programas más chicos o proyectos más chicos. Y una cosa que hemos incorporado en este gobierno Piñera II ha sido crear al interior, estoy hablando todo esto por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, pueden haber muy buenos ejemplos en otros ministerios que yo no manejo, pero en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo incluimos una oficina de diseño adentro de la unidad que me toca dirigir, y hemos logrado agilizar los proyectos públicos de una manera nunca antes vista. Por ejemplo, Mapocho Río, vuelvo al ejemplo porque estamos hablando de Santiago, podría decir Parque Barón si estamos en Valparaíso, Calama, la Costanera Puerto Montt, porque son 7 proyectos de parque emblemáticos que estamos desarrollando. Los diseñamos puertas adentro y le ganamos al sistema 1 año y medio. Lo hicimos con la gente, todas las participaciones ciudadanas fueron muy vinculantes, pero no tuvimos que ir por tanta licitación al diseño, y eso nos ha permitido como ganar paso en el sistema. Probablemente puede ser un ejemplo replicable para otros programas. No sé si respondo a la pregunta porque era un poco complicada, pero espero acercarme. Gracias, Paz. Yo quería también aportar, bueno, tal vez la pregunta esta del teletrabajo, yo creo que son, a ver, todo lo que ha pasado desde un poco las manifestaciones, la demanda ciudadana, ¿cierto? Luego la pandemia, nos ha desafiado a todos en cómo hacer las cosas y seguir avanzando y no detenernos, ¿cierto? Y desde ahí el teletrabajo, por ejemplo, ha sido algo que hoy estamos prácticamente haciendo todos, y cuántas veces habíamos hablado del tema, pero hoy día es una realidad y que finalmente estamos funcionando en muchos ámbitos de muy buena manera. Entonces, sin duda que es algo a mirar, y parte de los aprendizajes que se han dado en este tiempo, si bien yo creo que a todos nos ha afectado, lo hemos pasado mal, yo quiero tener una mirada optimista y ver todo esto como una oportunidad. Justamente estos desafíos en que hemos estado, no sabemos mucho qué va a pasar de aquí a futuro, si el teletrabajo va a cambiar la forma de movernos, la forma dónde vamos a vivir, quizás vamos a querer vivir más lejos de la ciudad porque no vamos a tener que desplazarnos tanto al trabajo, ¿cierto? Son incógnitas que vamos a ir conociendo, y ya hay otros países también que están en lo mismo. Pero sin duda que yo creo que hay muchos aprendizajes positivos, y tiene que ver con esto de humanizar también desde los espacios chicos, desde el trabajo. Nosotros tenemos oficinas en distintas regiones,
y muchas veces era, pucha, no podemos viajar, entonces no puedo ir este mes, voy a tratar de ir el otro, y bueno, pasa el tiempo y no nos reuníamos. La verdad es que hoy día con las videoconferencias, justo como esto, poder estar conversando de distintos lugares, eso es algo positivo que nos rompió ciertas barreras o ciertos paradigmas que antes ni siquiera nos imaginábamos, nos hacíamos problemas. Hoy en día todos tenemos nuestras plataformas ahí para comunicarnos. Entonces, lo mismo digo con el tema de la pandemia. Son todos desafíos que se nos han presentado de manera violenta. Yo creo que nadie estaba preparado para esto, pero tomando el tema de esta convocatoria, creo que de todo esto se pueden sacar aprendizaje. Hemos visto la necesidad de abrazar a otro y cuando no podemos, escucha que se echa de menos y ver la importancia de la humanidad, ¿cierto? De querer estar con el otro, de necesitarnos entre todos nosotros. Por lo tanto, yo apunto a que todo esto va a contribuir a que desde los distintos ámbitos, desde el ámbito más chiquitito al ámbito más grande, en nuestro caso la planificación, podamos apuntar a una ciudad más humana y para todos los que vivimos en ella. Muchas gracias, Giselle. Muchas gracias. Está por ahí Fabiola, me gustaría que nos comentara para cerrar esta vuelta y poder ya ir despidiéndonos para cerrar el encuentro. Solo decir que, nada, que hay que humanizar la humanidad, seguir construyendo, seguir colaborando, aportando con un granito de arena para, bueno, y planteándose los desafíos, pues si nuestra fundación se llama Desafío de la Humanidad, por algo, ¿no es cierto? Porque estamos siempre en eso, en los desafíos y tratando de humanizar, de construir esta humanización. Eso. Gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, estamos a la hora, son las 6:30, llevamos 1 hora y media conversando y podríamos estar unas 3, yo creo, porque este tema, bueno, es el tema. Y yo quisiera nada más, aparte de agradecer, por supuesto, a todos los que han estado escuchándonos y a nuestras queridas invitadas que estuvieron dispuestas a dar su testimonio y hablar acá desde el corazón, no solamente desde la cabeza. Decir que a mí yo termino con una nota de optimismo y de mucho entusiasmo, porque veo que todos pensamos, tenemos la misma intención, ¿no? Y no es que el Estado sea el malo y que no quiera abordar su tarea de las necesidades de las personas, sino es que efectivamente hay limitaciones que son bien complejas de levantar. Yo tenía preparada una pregunta que no la voy a hacer porque ya estamos terminando, que era imagínense que las restricciones se levantan y ustedes están en el mismo rol y imagínense un mundo ideal, ¿qué harían para hacer más humana su tarea? Pero no lo voy a hacer porque si no vamos a estar aquí otra hora más y lamentablemente ya tenemos que ir cerrando. Así que la nota de optimismo, la nota de esperanza, porque creo que quienes además están en estos cargos, que son ustedes dos, autoridades en transporte y en vivienda, están en una misma intención, y eso es muy valioso. Y Fabiola, que nos acompaña acá, nos ha enseñado también cómo mirar esto desde una realidad bien concreta, que es la comunidad y que es la creación de un mundo más humano, más cálido, a partir de esa comunidad. Eso también creo que es una enseñanza y para todos, que yo creo que tenemos que recoger. Así que, Carlos, ¿quieres ir cerrando? Y yo con esto daríamos por terminado esta conversación, pero me gustaría que Carlos pudiese cerrar acá el encuentro. Sí, agradecer a la conversación. La conversación va a estar, como siempre, en los canales de YouTube y otros lados para que después se pueda ver y conversar.
dialogar, un poco nos pasa en los grupos de desarrollo que muchos lo vemos después y lo conversamos después de estas conversaciones. Agradecer a Gisela, a Fabiola, a Paz, por lo profundo de la conversación y humana de la conversación. Alejandro por dirigirla, por ser ameno, me encanta la forma, Alejandro, así que te agradezco. Agradecer a Victoria también, que ha estado tras bambalinas, Victoria Baqueano, que siempre es muy importante para el desafío. Y también yo me voy con una esperanza, también esa es la sensación. También me pasa lo mismo un poco Giselle, Fabiola y Pablo me lo mencionaba. Yo creo que hay una conexión con la esperanza, de que en la práctica la sociedad avanzan y van sanando también muchas cosas que de repente uno se equivoca. Y en esa esperanza también, hoy día justo el aniversario de este famoso discurso de I Have a Dream, de Martin Luther King, que un poco era un sueño de poder vivir una sociedad fraterna entre distinciones. Y todavía estamos en esa batalla de poder, o en esa búsqueda de esa armonía social, pero se ha avanzado. Y yo creo que lo mismo va a pasar con la ciudad. Vamos avanzando, vemos muchos proyectos, iniciativas, un poco Giseli y Paz la miraron, y también desde la mirada de Fabiola, esa búsqueda de cómo la sociedad civil se acopla y logra generar comunidad con todas las dificultades que hay. Y me llevo eso, me llevo un mensaje de esperanza, un mensaje de que vamos a seguir trabajando esto, y también a todos los que nos han escuchado y nos van a escuchar también, invitarlos a eso, a poner a nuestra disposición esos talentos para que nuestros hijos, nietos y bisnietos puedan vivir en una sociedad en la cual se puedan desplegar en plenitud en sus talentos y riqueza. Así que eso, no me queda más que nada despedirme de cada uno, Giselle, Fabiola, Paz, Alejandro, y que tengan un buen fin de semana del Desafío Humanidad, y nos estaremos viendo en un nuevo encuentro próximamente. Así que me despido a todos y que tengan un grato fin de semana con vuestras familias. Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Chao, gracias. chao. Nos vamos despidiendo. Chao, chao.